Bienvenidos a esta nueva emisión de Río Bravo. Hoy vamos a hablar de la situación de las democracias en América Latina. ¿Estamos viviendo en democracia en nuestros países? ¿Existe un plan sistemático de destrucción de nuestras democracias? ¿Cuál es el límite, el piso básico para hablar de democracias? Criminalización de los liderazgos populares, supresión de las libertades, también saqueo de los recursos naturales. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Aquí empieza Río Bravo. Un límite al discurso dominante. Entonces muchos se vinieron para este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy en el programa. Está con nosotros Martín Granowski, periodista y licenciado en Historia, columnista de Página 12 y de Telesur. Dirige el Núcleo de Estudios de Brasil de la Universidad Metropolitana del Trabajo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Martín. Estela Díaz, ¿qué tal? Estela, secretaria de Igualdad de Género de la CTA de los Trabajadores desde 2010 hasta ahora, coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, e integrante también de la Comisión de Mujeres y Género del Instituto Patria. Gracias, Estela. Bueno, y también está Luis Delía. Luis es profesor de enseñanza elemental, lidera la Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat, fue secretario de Tierra para el Hábitat Social de la Nación entre el 2003 y el 2006, fue también diputado bonaerense y fue concejal de La Matanza, y es un enorme dirigente social. Muchas gracias, Luis, por estar. Y también, finalmente, está Alcira Argumedo. Alcira, bueno, tiene una historia de vida, dirían los mexicanos, muy, muy extensa, pero Alcira es socióloga, docente de la UBA, investigadora de CONICET, y además ha sido docente de muchísimas universidades, incluso más allá del país, diputada nacional, autora de, entre otros libros, Los silencios y las voces en América Latina, Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Un hermoso libro. Muchas gracias. Bueno, ahora los invitamos a ver el primer informe de Río Bravo. Asistimos al deterioro de la democracia en América Latina. La estrategia de la derecha se basa en la persecución mediático-judicial de la oposición, la represión de la protesta social y sindical y cibervigilancia. Lo que he visto después de lo que ocurrió en Atlanta en 2012 es que todo el plan que allí se reveló se ha puesto en ejecución. Hubo una expresión propia de la Guerra Fría, donde hubo un expresidente que ustedes conocen bastante. Dijo, a estos comunistas no se les puede ganar por la vía del voto. Entonces empezó a revelar en qué consistía aquello. La idea de que a través de los medios de comunicación se iniciaría una campaña de descrédito contra los presidentes latinoamericanos progresistas, y que eso devendría luego en judicialización de toda esta manipulación mediática. En los casos más extremos llegaron a destitución parlamentaria de los presidentes en ejercicio en Honduras, Paraguay y Brasil. A democracia é atingida. O aumento de desigualdade faz com que você tenha de alguma forma restringir a liberdade democrática, os espaços de manifestação democrática, para que aqueles que são prejudicados não possam ou tenham mais dificuldade de se manifestar. Então, há que atingir suas lideranças. Brasil es escenario de una escalofriante escalada de la violencia política. Se multiplican los atentados y ataques contra líderes sociales. La concejala Mariel Franco, defensora de los derechos de las mujeres y la población negra, se resistía a la militarización de Río y fue brutalmente asesinada.
Al mismo tiempo, en la Argentina se encarcela a referentes políticos opositores sin respetar el debido proceso constitucional. El encarcelamiento de Lula sin pruebas en su contra y en medio de una candidatura a la presidencia pone en evidencia el empeño del poder por sacar del juego a todo líder popular que muestre posibilidades de recuperar el poder. É por isso que eu sou cidadão indignado, porque eu já fiz muita coisa com meus 72 anos, mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. Con la restauración del neoliberalismo en América Latina, la democracia está en peligro. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los priorizadores que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos vos. Bueno, y empezamos entonces siguiendo las agujas del reloj con esta propuesta de 1 minuto para empezar antes de la conversación sobre el tema. Cuando uno ve el mapa del informe, ve que hay un concepto de peligro de las democracias. En realidad hay una cosa para decir, en todo caso se puede desarrollar después. Hay uno de los países, uno de los mayores del mundo, y el mayor de Sudamérica, que no es una democracia. Brasil no es una democracia, en Brasil no está en peligro la democracia. En Brasil la democracia fue suprimida directamente. Pues cuando hay golpe de Estado, lo que sigue no es democracia. No sé cómo se llama, lo llamamos dictadura, lo llamamos tiranía, pero hablar de democracia restringida en Brasil me parece benevolente hacia un régimen que surgió de golpe. Y en el resto de los países, o por lo menos no en todos, en la Argentina, obviamente hay decadencia, degradación, hay persecución, hay restricción de derechos individuales y hay regresión en los derechos sociales y colectivos. Estela. Cuando hablamos de democracia y golpes, me parece que es eso, porque tenemos que encontrar de qué modo llamamos las amenazas y los ataques a las democracias. El trasfondo es el mismo de las dictaduras de los 70, el neoliberalismo. Hoy no lo hacen con las Fuerzas Armadas, por ahora diría. Ya en Brasil esto está como una amenaza cierta, pero lo hacen con lo que se señalaba en el informe. Y me parece que ahí tenemos que ver esa diferencia. Por un lado, cuáles son los instrumentos del poder y de la dominación que usa el sistema en este momento, y por el otro lado, el movimiento popular. A mí me parece que claramente respecto a ese momento tenemos un movimiento popular que está en otro estadio luego de todo lo que ha sido las experiencias de los gobiernos populares en América Latina. Luis. Bueno, yo tomo lo que plantea en este video que hemos visto Manolo Picciardo, que es el presidente de la COPAL. En el 2012 hubo un plan, el Plan Atlanta, al doctor Zaffaroni le gusta llamarlo Plan Cóndor 2, y a partir de allí el diseño de un nuevo ataque a todas las democracias en el continente, que tiene 3 vertientes bien claras. La primera, los oligopolios de la comunicación de cada país, condenando periodísticamente a los políticos populistas, entre comillas, de manera contundente, con campañas de todo tipo. El segundo eje es los jueces entrenados por los Estados Unidos, financiados por las ONG de la libertad, que transforman en judiciales todas las condenas periodísticas. Y la novedad más reciente es el pedido en varios países, incluido la Argentina, de Mauricio Macri, de la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos de seguridad interior. Esto es un plan continental, lo ha denunciado la COPAL, Manolo Picciardo ha participado en la reunión de gestación en el 2012 en Estados Unidos, y a los pueblos del continente todavía nos cuesta internalizar
este tipo de concepto como común denominador, ¿no? ¿Alcira? Bueno, yo creo que esto forma parte de los históricos avances y retrocesos y de las políticas de estrategias que dan fenómenos sincrónicos en América Latina, ¿no? Si uno y que se han exacerbado a partir de los 70. Si uno analiza estos movimientos sincrónicos, fines de los 60, comienzo de los 70, Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Allende en Chile, Torrijos en Panamá, Roldós en Ecuador, Perón en la Argentina. Esto dio lugar a la exacerbación, la estrategia de restauración muy dura a través de dictaduras militares, etcétera. Bueno, estos fueron avances y retrocesos desde entonces, pero fíjate que son movimientos sincrónicos en América Latina. Es impresionante lo que da cuenta de que hay estrategias globales para el continente. En este momento yo creo que dadas ciertas circunstancias de debilidad de lo que fueron las experiencias de comienzos del siglo XXI, se da este avance, pero que a mí me parece que tiene mucho más último manotazo de ahogado, ¿no? Sobre todo si uno lo analiza a nivel internacional, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis internacional, sobre todo la disputa hegemónica entre el sector occidental y el nuevo polo de poder Rusia-China, donde claramente el sector occidental está perdiendo la pelea, ¿no? Si vos te pones a ver, China se está expandiendo comercialmente con la ruta de la seda y está dominando Medio Oriente, África y está penetrando en Europa occidental, y Estados Unidos lo único que le queda es América Latina. El patio trasero. Dentro de una caracterización, que eso me parece que es muy importante, de la magnitud civilizatoria de la actual crisis internacional. Ahora, ¿ven elementos comunes en todos estos casos que estábamos mencionando, donde las herramientas de esa demonización son primero los medios de comunicación y luego el avance judicial sobre esas figuras? Sí, en todo caso se dan simultáneamente. Y además están articulados con sectores, también es común esto, con sectores de la banca, de la gran banca, sectores de la banca transnacionalizada, el gran empresariado, la constelación y una parte de la dirigencia política. En Brasil el golpe fue parlamentario, en todo caso usó una herramienta parlamentaria, prefiero decirlo así, pero era esa constelación de poder más una herramienta política. En la Argentina, la restricción de libertades o la regresión tiene también ese dispositivo. La Argentina es un país particular de análisis en todo caso, porque el modelo como modelo, el nuevo modelo, la restauración surge a partir del voto, daría para analizar 25 horas seguidas. Coincido con lo que dijo Estela antes, que de cualquier manera lo que hay es claroscuros, contradicciones, porque además hay una característica que hace estos procesos más duros, pero aumenta las contradicciones, que es que estos procesos vinieron, a diferencia de otros procesos neoliberales de otras épocas, de los 90, por ejemplo, después de procesos de reforma, más profundos, menos profundos, nacionales, democráticos, populares, no sé, hay muchas formas de llamarlo. Yo no encuentro una forma común de llamarlo, pero son los que vinieron después de la crisis neoliberal. Después de esos procesos de reforma, el objetivo es la extirpación. Es la extirpación de todo lo que se parezca a lo que hubo en Sudamérica en el siglo XXI. Y cuando el objetivo es la extirpación, por un lado, los métodos son mucho más duros, tratan de ser implacables, tratan de ser definitivos, pero la resistencia también viene de un lugar más alto de donde estaba. ¿Vos también, Alcira, ves esta condición de resistencia, Mira, de organización? Yo creo que si uno se pone a ver en América Latina, en términos de presencia masiva, vos tenés este avance, pero algunos fenómenos, ¿no? López Obrador en México, evidentemente, es el sector más de avanzada, digamos, de la política mexicana. Preto en Colombia es, por su trayectoria y por sus ilusiones, viene a ser también de avanzada. Lula, por más que lo quieran sacar, el consenso va hacia Lula. Y en nuestro país yo creo que no es que hay un alto consenso del macrismo, sino que hay una crisis de la oposición, pero es más, te diría, más numerosa la oposición a este modelo y eso va creciendo que sus bases de sustentación, más allá de las manipulaciones mediáticas que hayan podido hacer que les permitió el triunfo en el 2015, ¿no? Pero yo creo que son muy endebles paradójicamente, por eso está el interrogante acerca de
si pueden volver a la utilización de las fuerzas militares, porque creo, por lo que veo, es que su capacidad de permanencia, más allá de lo típico es Brasil, ¿no? Si querés algo más deslegitimado que Temer, es impresionante. Se mueve por los grandes poderes, pero me da la sensación que el consenso social no les permite mantener esto con reglas de democracia, ¿no? Más allá de los golpes blandos o de las características que tengan. Lo que pasa es, claro, vos hablas de extirpación Sí. y de la dificultad del consenso y de mayorías opositoras. Eso, bueno, por un lado es esperanzador en términos de la capacidad de resistencia, pero por el otro lado también... No es peligroso. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina, hace unos meses que Macri bajó del Olimpo en la consideración popular y es un mortal como cualquiera de nosotros. A los mortales pueden matar también. Es más débil, digamos. Es normal, vamos a ponerlo en esos términos. Perdió la etapa de luna de miel, la etapa virginal, lo cual no quiere decir que no sea peligroso. A mí me parece que hay algo, García Linera lo plantea bastante bien en relación, porque es cierto que hay algo del orden de los ciclos en estos procesos políticos, ¿no? De flujos y reflujos, pero hay como una ola que está claramente en otro estadio. Y creo que eso es lo que se nota como diferencia. Acá parecía, nosotros vivimos todo el periodo desde la dictadura en adelante, contando cómo lo que fueron los 90 pensamiento único, entonces parecía que el neoliberalismo había venido sobre todo en el orden de lo cultural a construir un sentido común de que no había posibilidad de ninguna otra cosa en la historia, ¿no? El fin de la historia, el fin del trabajo, digamos, eso tenía una potencia no solo en lo que producía en concreto en la materialidad de las vidas, sino cultural, de sentido, de producción de sentido. Y claramente este ciclo que está intentando instalarse del mismo tipo, como diciendo, son ladrones, que el eje fundamental además sea la corrupción, ¿no? Son ladrones, ya está, esto no es, tratar de despolitizar a la sociedad, porque de fondo lo que provoca eso es que son todos lo mismo. Al macrismo no le importa que digan que son corruptos o roban, total la política es una herramienta, en tal caso que usan en este momento. Pero me parece que la diferencia es este ciclo se les está haciendo mucho más corto, porque además no lo pueden generalizar en la región. Entonces en la región aparecen fenómenos como lo que está pasando, por ejemplo, en México, como que en realidad no pueden... Venezuela, es admirable lo que está haciendo el pueblo venezolano y su gobierno frente a los ataques feroces de los que son víctimas. Colombia, que una fuerza de centroizquierda como la que expresa Petro esté disputando una segunda vuelta. Entonces este ciclo se acorta porque para mí ha sido clave las experiencias de los gobiernos populares e incluso en los países donde no llegó el impacto que ha tenido y movimientos sociales. El movimiento de mujeres, el propio sindicalismo en nuestro país y en algunos otros lugares que fueron construyendo una fuerza popular que aún en derrotas tiene fuerza para enfrentar con decisión y poder hacer retroceder estos procesos. Luis, ¿vos cómo la ves? No, yo creo que hay un fenómeno que recorre todo el continente, que arranca con la destitución de Aristide, Zelaya, Dilma, Lula, Lugo, las persecuciones a Cristina, Glass, el vicepresidente de Ecuador, preso, las persecuciones a Maduro. Digo, hay un plan continental, indudablemente, de nuevo cuño, de nuevo tipo, mucho más sofisticado que el que aplicaron en los 70, donde conculcaron la democracia prácticamente en todo el continente y con una feroz represión. Tuvimos 1 millón de detenidos desaparecidos desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Y eso dejó una secuela de miedo espantosa, el miedo que nos llevó a la despolitización, a la instalación del paradigma que dice Estela, del paradigma neoliberal, del fin de la historia. Bueno, eso se terminó en los 2000 con esta integración latinoamericana que coaguló en Mar del Plata, rechazando el último intento neocolonial de los gringos. Por eso esta es una sociedad distinta a la de los 90.
es muy difícil explicar que el fin de la historia está ahí. Digo, yo suelo usar una figura que es el recuerdo de la felicidad. El recuerdo de la felicidad, cuando nosotros peleábamos en los 90 en la ruta de la Argentina, estaba lejos. Yo en el 55 no había nacido. En cambio, hoy el recuerdo de la felicidad en todos los países latinoamericanos está muy cerca. Y creo que el punto de inflexión de la recuperación de nuestro pueblo va a ser Lula, cuando aún en la cárcel sea presidente en octubre. Vos hablás, Martín, decías que, bueno, yo creo que todos podríamos acordar eso, ¿no? Pero que en Brasil no hay democracia. Y muchas veces nosotros decimos con presos políticos no hay democracia, no hay ¿cómo se puede, cuál sería el piso para hablar de democracia, ¿no? ¿Existe Mira, esa? Eso es muy relativo, porque el tema es que el ideal sería un modelo integral de democracia, es decir, política, socioeconómica y cultural, cosa que no existe. Entonces, siempre tenés un déficit y al mismo tiempo también el carácter de la participación popular en los procesos democráticos. Una cosa son democracias delegativas, que de cada 2 años votás y quedás preso de las decisiones que se toman. Otro es generar formas de democracia participativa. O sea, yo creo que son democracias muy limitadas que de alguna manera fueron los primeros intentos en los años 80, que fue el reemplazo de las dictaduras, del plan de dictaduras militares, consenso de Washington, por democracias controladas, sobre todo con el huevo de la serpiente de la deuda externa impuesta en América Latina, porque efectivamente se habían empezado a dar cuenta que las dictaduras militares podían ser riesgosas para Estados Unidos, porque antes o después despertaban resistencias que no solamente cuestionaban a los dictadores, sino a Estados Unidos, ¿no? Las dos experiencias que tenían, el triunfo de la revolución islámica en Irán en el 79 y la revolución sandinista también acá. Cuando la dictadura militar lanza la iniciativa de la Guerra de las Malvinas, que le desestructura su equilibrio en el Atlántico Sur, es ahí donde viene esta propuesta de Washington y tenés una nueva ola sincrónica ahora de democracias controladas. Y con un elemento fundamental que es la deuda externa, ¿no? Esto ya lo decía John Adams, que fue el segundo presidente norteamericano después de George Washington, ¿no? A los países se las domina por la espada y también por la deuda. Nosotros nos pusimos por la espada una dictadura militar que nos puso la deuda y después esta capacidad de control a través de la deuda fue muy clara. De todas maneras, creo que hay una diferencia, no me quiero extender mucho, una diferencia entre la década del 90, con la reciente caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, el nuevo orden mundial hegemonizado por Estados Unidos y el fenómeno internacional que se da a partir del 2001 con dos hechos simbólicos. En septiembre, la caída de las Torres Gemelas, que es la primera vez que Estados Unidos tiene en su territorio consecuencia de sus guerras coloniales, y diciembre, la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, que va a empezar a generar un cambio muy significativo en la relación entre las potencias mundiales. No defiendo el régimen chino, pero estoy diciendo, quisiera salir corriendo, pero es una potencia que le está disputando el poder a Estados Unidos, y ese bloque de poder en alianza con Rusia, me parece que efectivamente hay un proceso de decadencia de Estados Unidos mucho más marcado de lo que uno puede suponer. ¿Cuál es la influencia o la herramienta de influencia de los Estados Unidos en la región que más predomina? ¿El Departamento de Estado o el Comando Sur de los Estados Unidos? Se van variando, pero hoy uno diría que el Comando Sur. Que es la parte más dura, digamos, la diplomacia armada. El Comando Sur, y había que agregar otra cosa en la diplomacia norteamericana, o en la política exterior norteamericana, no en la diplomacia, el sector financiero. Me parece que se entiende, por ejemplo, si yo tuviera que definir la política exterior argentina de Macri, no la defino a partir de lo que hace el canciller Fori. También, en todo caso, la defino a partir de que el Banco Central está ocupado por un financista offshore. El Ministerio, lo que sería el Ministerio de Economía, vamos a ponerlo en esos términos, está ocupado por un señor que tiene sus bienes en el exterior, o sea, está ocupado por un economista offshore.
¿Quién gobierna en Argentina? Lo que gobierna es ese sector. ¿Cuál es la política exterior? La política exterior es esa. La política exterior es la fuga de capitales. Es una especie de fugocracia. Esa es la política exterior. Me parece que entonces tenemos el Departamento de Estado, el Comando Sur, y está este sector. Y creo que lo determinante, eso va variando de acuerdo a los momentos, pero esto es muy determinante, por lo menos en Argentina. ¿Estela? Y yo lo ligaría esto con la pregunta por las democracias y este estadio del neoliberalismo, porque me parece que eso se pone seriamente en cuestión, porque si vamos a hablar, ya aprendimos, ¿no?, que puede haber democracias constituidas formalmente, pero que en lo sustantivo de lo que haría la democracia, que es la inclusión de las mayorías, quedaron las mayorías afuera. Y hay de fondo una crisis civilizatoria que nombraba hoy Alcira, pero que me parece que hay que pensarla en este contexto con el sistema republicano en los términos en los que conocimos y en los que se constituyeron las democracias modernas. Esto me parece que hace crisis muy fuerte cuando decimos, bueno, cuando el Poder Judicial, ¿qué aparato termina funcionando cuando pensamos en las divisiones de poderes? Hoy como el aparato que lesiona de una manera brutal pensar que esto es democrático, cuando en realidad interviene para voltear gobiernos, para perseguir oponentes políticos. Nosotros no tenemos mayor nivel de criminalización de la sociedad y de la protesta por la fuerza gigantesca de la capacidad de movilización. Si no, estaríamos en Jujuy. El país entero sería la provincia de Jujuy. Nosotros eso sí lo tenemos en Jujuy, ¿no? Lo que se parece más a Brasil es Jujuy en Argentina, pero en el resto del país no. Entonces me parece que hay algo que también empieza a poner en contradicción la palabra democracia y neoliberalismo y mercado y el sistema financiero en esta fase, porque es un nivel de concentración tan brutal que las exclusiones son gigantescas y eso requieren de sistemas de represión, sin duda, porque ¿cómo haces con la inmensa mayoría de la población que dejas afuera? Y son formas fascistoides, digamos. Si esto se pudiera llevar a expresiones mayoritarias, bueno, tienen sistemas de dominación y si no, miremos cómo crecen la xenofobia, el racismo, la misoginia, cuáles son los discursos de las derechas, Trump, ¿no? Pensemos lo que pasa en Italia, el crecimiento de todo un sector del neofascismo en Alemania. Digo, esto está pasando como fenómeno de si avanzara, y me parece que nuestra región y el sur-sur han sido zonas, todo el sur-sur-sur, que tendríamos que discutir un poco más las deudas en integración que tuvimos, porque son los que están enfrentando esta posibilidad. Pero donde esto avance, vamos a formas de fascismo, ¿no? Y pensemos en otras crisis económicas, porque acá sigue la enorme crisis que se abrió en el 2008 abierta. Pensemos la otra gran crisis del capitalismo que tuvo el nazismo como expresión posterior. Espero que no sea el camino, pero está en ese sentido, ¿no? en la disputa que hay abierta. Bueno, yo creo que algo del Comando Sur sí hay, porque a su vez todo esto te está dando en una disputa entre estos dos bloques de poder por recursos y áreas estratégicas. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay 12 guerras en el mundo árabe y en el África Negra, que aparecen como guerras civiles, religiosas, étnicas, etcétera, pero detrás de cada uno de ellos está uno u otro de las potencias, o Rusia, y que ese elemento, fíjate que está dando un efecto boomerang en los países centrales, que es lo que vos señalabas. UNICEF publicó un informe que en la actualidad hay 250 millones de chicos menores de 18 años creciendo en condiciones de guerra. Te das cuenta de la magnitud de la población que está en guerra. Y el tema es que calculan que de ellos el 20% va a tener secuelas psicológicas graves, en muchos casos irreversibles. 50 millones de chicos con locura de guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los 30 años de globalización neoliberal generaron consecuencias de empobrecimiento y desempleo también en los países centrales. En Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, que es lo que estás viendo ahora. ¿Y qué pasa? Situaciones sociales críticas en Europa, más
migraciones desesperadas de guerras que ellos han provocado en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera, que aparecen como los nuevos bárbaros y están alimentando movimientos políticos nazis y fascistas, no como insulto político, sino como definición política. Pero a eso se agrega, y esto es lo peligroso en especial para la Argentina, que los cálculos indican, cálculos de la CIA que ya le presentaron a Obama, que a partir del 2025 la crisis del agua va a llevar a la característica del siglo XXI. Si en el siglo XX las grandes guerras se dieron por el petróleo, en el XXI se van a dar por el agua. Y acá tenemos el acuífero guaraní, donde hay presencia de tropas norteamericanas e israelíes, supuestamente porque está Hezbollah, etcétera, etcétera, pero lo que te están haciendo es bases militares en la triple frontera y en Tierra del Fuego, de manera tal que controlas acuífero guaraní y toda la cuenca del Plata y controlas el agua de la Antártida. Todo esto en el marco de una crisis ambiental y de calentamiento global cuyas tendencias son muy, muy preocupantes, no es un problema verde. Entonces, creo que hay que tener en cuenta los avances y retrocesos o la problemática de la democracia en nuestro continente en función de la dinámica internacional, ¿no? Que creo que tiene bastante que ver en ese sentido. Oh, varias cosas, ¿no? Primero, las declaraciones del nuevo embajador norteamericano, Edward Prado, que le aprueban el pliego en el Senado norteamericano y lo primero que dice, voy a la Argentina a intervenir en el Poder Judicial, sin que nadie se asombre por ello y no haya habido grandes conferencias de prensa rechazando esas declaraciones, ¿no? Segundo, en la Argentina hay 28 presos políticos y el principal partido político de la oposición está intervenido. Digo, ¿eso cómo se llama? ¿Democracia restringida? ¿Qué nombre tiene? Digo, es de un alto grado de complejidad, ¿no? Es cierto también que este mundo discute petróleo, agua, clima, biodiversidad, alimentos y alguna cosa más, pero normalmente detrás de las grandes disputas está esa agenda, porque eso es lo que se disputa en el mundo. Es cierto que atrás de los problemas de seguridad también hay que poner el accionar de algunos millonarios norteamericanos. Por ejemplo, aquí lo tenemos a Lewis, lo teníamos a mi amigo Tompkins. Digo, yo como secretario de Tierras me ha tocado tener un enfrentamiento que afortunadamente para la Argentina terminó en malos términos para él. Pero era lo que decía el CIRA recién. Sobre el acuífero guaraní, nos pusieron un millonario norteamericano que era propietario de 400.000 hectáreas, que solo tenía papeles de 60.000 y estaba a 400 kilómetros de la base norteamericana Mariscal Estigarribia, ¿no? Sí, claro. Así que, digo, lo mismo pasaba con Lewis en el sur, y con Benetton y con otros. Digo, a mí me preocupa mucho la situación mundial. Creo que estamos al borde de la Tercera Guerra. Por estas horas Anonymous que suele estar bien informado, acaba de tirar un video con la eminencia de alguna cosa en este sentido. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la ruptura del G5+1, cuando ve a Trump de manera arbitraria saliéndose de un programa que tiene como objetivo el control del desarrollo de la energía nuclear iraní durante 25 años. El tipo unilateralmente se sale de este acuerdo, lo que hace temblar a Europa, porque Irán reviste una cuestión estratégica en esto, por varias cuestiones. Porque por allí pasa el gasoducto georgiano que alimenta toda Europa, porque Irán controla el estrecho de Hormuz, que a su vez controla el 70% de la producción del crudo mundial, porque es el primer proveedor de petróleo de China. Toda la economía de China tiene como principal proveedor de petróleo
a Irán, y porque es vecino fronterizo de Rusia. Digo, razones, ¿no? Cuando uno piensa en la posibilidad, en los cálculos que hace la inteligencia americana, y están pensando en la posibilidad de un estallido nuclear en el desierto iraní, uno se encoge de hombros y dice, pobre humanidad, ¿no? Claro, pero además Irán es el único país que no está en guerra de la lista de países del eje del mal trazado por Bush al 2001, ¿no? Lo frenaron en el 2011, que ya estaba por lanzar. Hicieron Siria para no ser Irán. ¿Eh? Hicieron Siria claro, para no ser Irán. Pero porque en el 2011 el acuerdo entre Putin y Hu Jintao de China dijeron que iban a defender a Irán de cualquier ataque occidental, aunque eso significara iniciar una guerra. Y ahí es por eso que frenan, que era la que le quedaba del eje del mal, ¿no? Porque están todos los del eje del mal. Irak, Siria, Yemen, Afganistán, y le quedaba, digamos, esa prepotencia me parece que es la que le está empezando a trastabillar a Estados Unidos. Tengo la sensación. Ahora, en el medio de todo eso, lo que vemos también es un repliegue sobre su zona conocida, digamos, ¿no? Hablábamos recién del patio trasero y de las cosas que pasan. Ahora, en este contexto, vuelvo a Latinoamérica, para ubicarnos en la región, ¿por qué resiste Evo? ¿No? Digo, recién estábamos describiendo una situación en Brasil, en Ecuador, en Argentina. Digo, ¿por qué resiste Evo? Es buenísimo analizar Bolivia. Yo no sé si es un modelo superior o qué. Bolivia tiene algunas características. Yo me pregunté eso de manera parecida. Es decir, ¿qué hicieron los bolivianos de mejor a lo que hicimos los otros? Por ahí no, y es una simple casualidad, pero hay alguna conjunción. A ver. Hubo un arte entre tensar y distender, bien hecho. No estoy siendo mejor, insisto. Pero digo, hubo un arte claro de tensar y distender en los momentos apropiados, hubo sabiduría táctica, hubo mucha inteligencia. Bueno, citaban a García Linera. García Linera, me acuerdo que me dijo en una entrevista, cuando vos eras decana en la Facultad de Periodismo de La Plata, dos cosas que yo recuerdo. Una sobre la corrupción. Dice, si vos sos un partido popular y el dedo se te infecta, córtatelo. Pues cuando te cortan los otros, te van a cortar el brazo directamente. Sí. Hay una obligación ética y él no dijo conveniencia, lo estoy traduciendo yo. Digamos, hay una cuestión práctica política, pero lo dijo en ese orden, no es que era un pensamiento cínico. Y la otra cosa es, si estás en la oposición, vale la movilización. Si estás en el gobierno, la movilización sigue valiendo, pero la racionalidad económica también. Dice, no te podés escapar del ordenamiento económico. Ahora, en Bolivia, ese ordenamiento económico, que no es ortodoxo, era ordenado, digo, repito las palabras, se da junto a nacionalizaciones estratégicas. Tampoco los bolivianos nacionalizaron todo. Nacionalizaron lo que les daba divisas y lo que mejoraba el ingreso nacional y mejoraba la situación social de los bolivianos. El gas, el petróleo, etcétera, etcétera. Resolvieron el tema del agua, no casualmente, Alcira, inmediatamente. Digamos, hay un montón de conjunciones. Ahora, Bolivia sola y pobrecita, sin Brasil y la Argentina ayudando, con Venezuela ayudando, pero sin Brasil y la Argentina, tiene también una situación de fragilidad, ¿no? Complicada. Una situación más frágil que a los propios bolivianos les preocupa. Pero hay un montón de características que me parece que habría que un día sistematizar. Hicieron algo muy importante, yo recuerdo, digamos, echar a todos los funcionarios de las agencias estadounidenses, ¿no? En el territorio. De hicieron la DEA, un cálculo aparte, eso fue interesante, Roberto, porque además hicieron un cálculo. ¿Cómo es eso? Lo hicieron práctico. ¿Cuánta guita nos da? Lo hicieron con la DEA, eso que vos decís, por un lado. Pero lo hicieron con la USAID, con la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Y en el caso de la USAID, y en el caso del PNUD, me parece inclusive, creo recordar, hicieron un cálculo. ¿Cuánto recibimos nosotros de créditos y de asistencia? Y si la cortamos y usamos esta plata bien, ¿cuánto podemos hacer? Y les daba que lo que podían hacer era más que lo que recibían. Entonces fueron prácticos. La cortaron de esa manera también. Además tuvieron un elemento fundamental que fue una muy buena política petrolera. Sí. La nacionalización de esto les permitió dos elementos. Primero, que cobraban las regalías más altas de América Latina. Si Argentina cobraba 12, estos cobraban 50.
y se quedaban con más del 80% de la renta petrolera. Argentina se queda con el 45%, y esto les permitió una acumulación de reservas que no tenía inflación. Es más, la moneda boliviana se ha valorizado, es como al revés, pero porque lograron hacer una acumulación de reservas muy importantes gracias a una inteligente política petrolera en momentos en los cuales el precio del petróleo estaba muy alto, y eso les ha dado un respaldo que... Y ellos hicieron una reforma constitucional, y me parece que esa fue una clave porque además reconocieron su Estado plurinacional. Allí hay una conjunción en lo político que toma mucho de lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Digamos, allí hay un cruce en relación a aspectos sociales, de clase, de sector de trabajadoras, lo agrario, lo minero, lo originario, que lo incorporan por primera vez en la cultura, y en una relación entre el Estado, bueno, Martín la describía, ¿no?, entre el Estado y los movimientos populares, que ha tenido momentos de mucha tensión también, ¿no?, en la discusión del modelo de desarrollo del país, porque tenías que vivir con todas esas contradicciones cuando gobernás, que lo han plasmado en su texto constitucional, y lo plasman además en una relación muy dinámica que favorece algo que es esto que llamaríamos en lo clásico la construcción de poder popular, ¿no? Que no solo está el Estado y quien gobierna, que me parece que es algo que debemos pensar en torno al planteo de cómo se vuelve en la Argentina, ¿no?, a tener un gobierno popular, que no basta solo con tener los resortes del Estado, vos tenés que tener poder popular construido en la sociedad, y esos son fuerzas sociales, políticas, con capacidad de interpelarte y en algún momento jugar contradicciones con tu propio gobierno, porque el poder también te tensiona a tu propio gobierno. Y ahí me parece que esto se ha logrado resolver muy bien en Bolivia, muy bien, y es un ejemplo claro que cada uno de nuestros países tiene sus historias políticas, culturales diversas, pero me parece que hay mucho para aprender. Y algo que también, para volver a citar a García Linera, Cristina lo ha dicho en la Argentina también, que se empezó a plantear, dejemos de mirar los modelos teóricos de Occidente. No siempre parecía que las propuestas socialistas no nos venían importados. La América Latina no solo produjo procesos de transformación popular, sino que también tenemos que acompañarnos de nuestra teoría. Y nuestra teoría no puede eludir lo étnico-racial, lo originario, lo que pasó, ¿no?, lo descolonial. Bueno, y ahora le agregamos muy fuerte también lo despatriarcal. El movimiento descolonizador, indígena, popular, y las mujeres como también fenómenos sociales que en esta época están contribuyendo a que se radicalicen nuestras democracias, ¿no? Igual si querés, o si quieren Bolivia, acá, yo no quiero sacarles el laburo de conductores, pero en esta mesa hay un arqueólogo de Bolivia. El señor conoció a Evo, cuando no lo conocía nadie en la Argentina. Sí, lo conocemos desde hace mucho. Nos conocimos un par de años antes de que sea presidente, de casualidad en México, en un encuentro organizado por los cubanos de todos los frentes de masa de América Latina. En momentos que discutíamos cuál es el camino, la democracia, la lucha armada, para dónde vamos, ¿no? Y ahí lo conocimos mucho a Evo. Evo tuvo la capacidad de eso, de renovar la política, esa política brutal de la derecha boliviana durante décadas. Fue capaz de irrumpir como la novedad con todos los movimientos sociales, y fue capaz de crear conceptos que unificaban a la base boliviana, como el de la plurinacionalidad. Yo siempre digo en broma, ¿qué pasaría si España se animara a practicar el concepto de plurinacionalidad? ¿No se les resolvería el problema que hoy tienen ¿no? El otro día en un cruce con periodistas españoles, digo, usted tiene que aprender de Evo Morales, que fue capaz de hacer vivir realidades muy diversas, con orígenes muy distintos. Bueno, quizás Bolivia le esté aportando la solución a España. Digo, Evo ha tenido eso de maravilloso, de hacer, de conjugarse él con García Linera, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
Y además el papel que jugó Argentina en esto. Yo voy a contar una anécdota, pero si me permite. Adelante. Era la Pascua del 2004. Entonces me llama un día Néstor Kirchner desesperado y me dice, la última carta sos vos, me dice. Porque Evo no era presidente, le faltaban 6 meses, había un periodista que estaba como en una transición. Carlos Mesa. Carlos Mesa. Pero jugaba muy cerca de Evo, pero no era Evo. Entonces me dicen, nos quedamos sin gas, Argentina se quedó sin gas, problema que permanentemente sacude la economía de los argentinos, fíjate qué podés hacer. Entonces lo llamo a mi querido amigo Osvaldo Peredo, Antonio Peredo, ya Antonio no está entre nosotros, y le digo, Chato, ¿qué podés hacer por esto? Vamos a un camino, bueno, me voy a Cochabamba, agarró el coche, se fue de Santa Cruz a Cochabamba, lo encontró a Evo dirigiendo un partido de fútbol. Porque hay que decir, digo, un dirigente social, un tipo de calle. Eso era el Jueves Santo. El Viernes Santo al mediodía me llama el Chato Peredo y me dice, mirá Luis, decile a Kirchner que es $2.30 el millón de BTU, renovables cada 6 meses, y ni 1 centímetro cúbico de gas a Chile. Ahora, lo cuento como una anécdota, ¿no? Pero digo, esto duró 12 años. Hoy tenemos a Aranguren, que ya compra casi nada de gas boliviano, comprándole a la Shell y a la British en Chile a precios... No, pero además fijó $7.50 el millón de BTU en Boca de Pozo. Y nadie sabe cómo. 3 veces más que está. Dejaron de comprarle a Bolivia, lo digo casi como una denuncia. Claro, sí, sí. Es una barbaridad. Y esto es para perjudicar al modelo boliviano, por una razón estrictamente política. Por eso, digo, cuánto esa concepción integradora de los presidentes populistas, yo te doy gas, vos me das, viste cuando decían que Macri... El petróleo de Venezuela, ¿no? Con los países. El petróleo, el Banco del Sur, todas esas ideas integradoras que quedaron ahí a mitad de camino, que es necesario recuperar esa... Bueno, y teniendo en cuenta eso y bueno, y viendo hacia el final del programa, ustedes han planteado una situación también, un contexto muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Cómo creen? Obviamente nadie tiene una respuesta ahí, ni de manual, pero ¿cómo creen? ¿Cuáles son las claves de eso? Y para Argentina en particular. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que ver en Argentina, a lo largo de los 40 años y más allá de ciertas correcciones que se habían intentado dar, Argentina ha sufrido un proceso de destrucción y saqueo descomunal. Pensá que en estos 40 años perdimos. Se destruyó el polo industrial ferroviario. Todavía funcionan en China locomotoras que Argentina le vendió en los años 70. El polo industrial naviero. El polo industrial aeronáutico. Fabricábamos aviones hace 40 años. El polo petrolero, que no era solamente los pozos de petróleo, era petroquímica, la investigación, etcétera. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles, cosa totalmente desopilante. Se destruyó la flota mercante y fluvial, no tenemos flota mercante y fluvial. A su vez, se pagaron, si vos te pones a ver, 480.000 millones de dólares en concepto de deuda externa. 380.000 millones se perdieron como consecuencia de la pérdida de la renta petrolera por la privatización, etc. Y 150.000 millones de dólares más en concepto de pago de flete porque destruiste la flota mercante. Eso, además de la entrega aberrante, por ejemplo, Somisa estaba evaluada en 3.000 millones de dólares y María Julia Alzogaray y el padre de Triaca se lo entregaron por 130 millones. No ha habido un país en el mundo que no haya sufrido una guerra en su territorio que sufriera tal nivel de destrucción y saqueo. El primero es frenar el saqueo, porque esto sigue.
existiendo. No sé, hay una denuncia para que nos demos una idea de la magnitud, 2 geólogos de la Universidad de Tucumán hacen una denuncia de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera exporta declaración jurada. Te juro. ¿Y qué dice? Exporta, ¿qué es así? Exporta 3 metales. Pero analizando las piedras y el barro de exportación, exporta 35 metales. Cuando sacaron el cálculo de cuánto es, cuánto significa eso, la evaluación es que son 5.500 millones de dólares al año de estafa al Estado por contrabando. 5.500 millones. Si calculás que la Barrick Gold no es más honesta que... Y ahí tenés la solución a la deuda. Por eso te digo, no es... sin tener en cuenta lo que es el contrabando de las cerealeras, o vamos a creer, le vamos a creer. Entonces, acá yo creo que hay que sentarse a pensar, el primero es cerrar las venas abiertas de la Argentina a través del saqueo, la corrupción, el contrabando y demás de estos grandes grupos económicos, que es en serio. Poner freno, y si acá no manejás el sistema financiero y el comercio exterior como mínimo, dejando, y no vas a tener salida. E impulsar determinadas áreas. Por ejemplo, es una locura que no tengamos una industria pública de ferrocarriles que te genera decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. No es cierto que la Argentina no tiene salida. El problema es cuáles son los ejes y la vocación política de sacar esto adelante. Yo propongo desde hace rato 5 medidas para cuando volvamos. Algunos dirán que soy un nostálgico, creo que no. Y creo en la física, que a una acción de esta naturaleza le corresponde una reacción por lo menos de la misma intensidad. La primera, creo que hay que convocar a una nueva constitución. El día que se ganó hay que ponerle fecha a la convocatoria de una constituyente basada en el constitucionalismo popular. Hay que ir como Venezuela, como Bolivia, a preguntarle al pueblo argentino en qué país quiere vivir. Y ahí aprovechar para hacer algunas cosas concretas. Poner en disponibilidad todo el Poder Judicial, en fin, repensar las nacionalizaciones estratégicas, en fin. Segunda medida, como ya vamos a tener aprobada la confiscación, vamos a plantear la confiscación inmediata del Grupo Clarín y o cualquier otro grupo oligopólico de la comunicación que amerite. Tercero, la nacionalización inmediata del comercio exterior. Hoy lo que está pasando es una barbaridad, sobre todo en el sector cerealero. Los puertos, se trafica cualquier cosa, triangulan con el Paraguay, son unos ladrones. Nacionalización del comercio exterior. Cuarto, para acabar con el ataque permanente a la economía de los argentinos, nacionalización de la banca. Yo la única banca que dejaría es la banca estatal o la banca cooperativa. El resto, muchachos, fuera de aquí. Y quinto, la reforma agraria y la reforma urbana. Es una vergüenza que en un país que tiene 180 millones de hectáreas productivas, la mitad de esas hectáreas estén en manos de 6.000 personas físicas o jurídicas. Es una vergüenza. Por eso tenemos a los Peña hoy, ¿no? Solo en Tierra del Fuego 1 millón de hectáreas, los Brown. Los Peña, Brown. Así que ese es el programa para volver. Como para empezar, digamos. Como para empezar a discutir en Argentina. Yo vendría un poco más acá para llegar a ese programa. Para llegar al programa de Luis. Porque me parece que si hay algo que sobrevoló todo el tiempo y sí tenemos, es una gigantesca resistencia popular, ¿no? Que en las calles de estos 2 años y medio ha cada vez construido mayor masividad y creo que paró mucho del intento represivo, y una muestra fue diciembre con la resistencia a la reforma previsional. Ellos ahí empezaron a probar buena parte del aparato represivo que trajeron de Israel en estos viajes de la ministra de Seguridad, militarizando de una manera fenomenal, chiquitas ellos, nunca vista cuando lo que hicieron en el Congreso, y la
la respuesta de la movilización sindical, popular, política que hizo por primera vez desde que ganó Macri, logró la articulación de la calle con la política, con el Palacio, ¿no? Ahí los parlamentarios empezaron a construir un acuerdo de oposición que puede ganarle, que lo acabamos de ver además con las tarifas y que se lo obligó a Macri a vetar que se retrotraigan las tarifas. Entonces a mí me parece que esta enorme fuerza de movilización que se sigue mostrando, digo, estuvimos el 13 y 14, el 13 millón de personas por una ley que cruzaba transversalmente, pero vimos estas pibas, estos pibes ahora están discutiendo el aborto, son politizados. Estas pibas y estos pibes van a seguir discutiendo el modelo de país que queremos. Y el 14 estuvimos en el paro de las 2 CTA, con camioneros, con otros sindicatos. Vamos el 25 a un paro nacional, porque no pudo más. La CGT tuvo que poner la fecha. Tuvo que poner la fecha porque no hay manera de que no la ponga. ¿Cómo se articula? Esto a lo que le tengo enorme confianza, que es la capacidad que tenemos de enfrentarlo desde las calles. Se tiene que articular en un gran frente opositor que los derrote definitivamente. Y esto tiene que ser con una propuesta política que tenga ejes fundamentales para enfrentar las cosas más brutales, porque lo que sí nos vamos a tener que hacer cargo, que es esto, este país lo han destrozado, la deuda, va a haber que discutir la deuda, no incluye ahora, ¿qué vamos a hacer con esta deuda que nos dejó el macrismo, que nos está dejando? Digo, y esto va a haber que discutir qué se hace con eso. Entonces, me parece que va a ser necesario que se construya un núcleo, porque esa alianza va a tener que ser amplia. Tiene que ser una alianza que los derrote. Pero tiene que tener un núcleo muy fuerte que responda con una radicalidad en las propuestas parecida a la radicalidad que tiene esta derecha, que es brutal. Así que me parece que ahí es el desafío político, cómo se construye esa fuerte alianza que pueda efectivamente derrotarlo. Se lo está haciendo en la calle, falta que tenga la articulación política de triunfo que todavía está ahí, ¿no? Martín, sintetizanos. Difícil. Lo primero es defenderse. Digo, Luis tuvo la elegancia de no plantear su propio caso cuando habló de Cristina. Digo, pero aquí hay, no voy a entrar en la parte jurídica, digo, hay detenciones que no cumplen con el debido proceso. Digo, caso memorándum de entendimiento con Irán. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo con el memorándum de entendimiento, me parecía gratuito. Digo, no estuve de acuerdo por razones distintas a las habituales en la discusión. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la violación de delitos y con el Código Penal? No entiendo, es una discusión política que claro, encima fue saldada, porque en parte, yo creo que parte de la derrota del 2015 se debe a ramalazos del memorándum de entendimiento. O sea que políticamente el kirchnerismo y la parte del peronismo ya pagó eso. Ya está, el macrismo ganó en parte por eso, me parece. Lo otro es persecución. Digo, es elegir blanco, perseguirlos y tratar de sembrar miedo. Lo primero es cortar esa persecución y cortar el miedo. Y la fórmula, digo, Estela hablaba de varias movilizaciones, la fórmula del triunfo por el tema del aborto en la Cámara de Diputados es una fórmula no solo compleja, sino completa, me parece. Porque hay calle. Digo, la calle sola no resuelve nada. La Argentina tiene un altísimo nivel de movilización en calle, importantísimo, casi único, por lo menos en Sudamérica seguro. La calle sola no resuelve nada, pero resulta que ahí hubo calle, argumento, trabajo político, política de alianzas, inteligencia, paciencia, persistencia, no sé, puedo agregar un montón de cosas, todas las virtudes. Mucha paciencia en la negociación finita, mucha paciencia, mucha vocación por transformar una situación, por incorporar sectores nuevos, por no tenerle miedo a los sectores nuevos. Porque alguien podría haber dicho, ojo con las pibitas porque después tienen 13, 15 años y se... No hubo miedo. Cuando no hay miedo es otra cosa. No hubo miedo, hubo autocontrol, pero tampoco hubo miedo al famoso desborde del que siempre habla la derecha como cuco. No pasó eso. No hubo despelote, digamos, hasta en la cuestión callejera. Digo, nos eso cuidaba fue... la masividad. Exactamente. Muy importante. Exactamente, digo. A mí me parece que esa fórmula, a mí me parece que esa es una fórmula a estudiar.
esta Sí, fórmula. interesante. Pero hay que estudiar históricamente, digo, cómo se fue construyendo esa mayoría. ¿Qué cosas en algún momento las fueron...? Eso siempre se fue ampliando. A mí me parece que eso tiene interesante el movimiento que siempre se fue ampliando. Entonces, ¿por qué siempre se fue ampliando y no perdió identidad? ¿Cómo hace un movimiento para ampliarse sin perder identidad? Si eso se logra traspolar a la política, que no es fácil, pero si eso se logra traspolar a la política, tal vez hagamos el milagro. En eso estamos, ¿no? Bueno, tienen 30 segundos, ahora va a ser menos de un minuto. 30 segundos cada uno su conclusión de todo lo que estuvimos charlando, un mensaje final para... Yo creo que estamos ante un gran desafío en un doble sentido, lo que se señalaba acá, la conformación de una nueva síntesis que sea capaz de derrotar esto. Y el segundo gran desafío es un profundo debate alrededor de hacia dónde va el mundo y cuál es el papel de la Argentina, teniendo muy claro que en esto hay que ser como aquellos que decían que la guerra es problema demasiado grave para dejarlo en manos de los militares. Bueno, la economía es demasiado importante como para dejarla en manos de los economistas, y yo creo que verdaderamente, con todo respeto, se requiere un profundo debate, ¿no? Hay un momento de cambio histórico civilizatorio. Con los valores de esta civilización, el mundo se hunde. Datos del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas, el 20% de la población más rica concentra el 95.5% de la riqueza. Y el 80% se reparte el 4.5%. Esto es inviable, porque es un mercado demasiado chico para el salto cualitativo a la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China. Y lo ves, las peleas de Merkel con Trump se están peleando entre ellos en una guerra comercial. Es inviable, es inviable. Y este es el gran desafío, creo. Luis. Para las craniotecas del neoliberalismo conservador en el mundo están sobrando 3.000, 4.000 millones de seres humanos, ¿no? Es un desastre. Que alguien esté pensando que sobra la mitad del planeta, que sobran continentes enteros. Están pensando en la guerra, están pensando en salidas terribles para la humanidad, ¿no? Ojalá que los pueblos puedan encontrar alternativas. En Argentina, yo pongo todos los días las redes sociales, ¿no? Mi primer saludo es ¿será hoy? Tengo esa sensación, porque creo que va a pasar como en el 19 y 20 de diciembre. 6 meses antes yo me preguntaba ¿será hoy? Y un día fue. Y yo creo que un día va a ser, y ese día no está lejano. Yo creo que el desafío que nos queda fueron las deudas en la integración regional. No puede ninguno de nuestros países solos en este contexto mundial. Y entonces la integración fue importante y fue la aspiración de la integración regional, dejó delineada Banco del Sur, el anillo de conexión energética productiva, algo que reconfigure la matriz productiva, particularmente de nuestro país, y la relación entre las asimetrías de nuestros países. Eso me parece que es una clave de los desafíos que vienen y que nos deja la lección también de esa integración que en un momento fue más política y cultural y que fue un gran salto para nuestro país. Era una deuda histórica de Argentina, que siempre nos sentimos más primer mundo, más europeo, nos pusimos muy latinoamericanos en la década de Néstor y Cristina. Bueno, la integración regional como parte esencial de cómo construimos una salida popular, de emancipadora en la región. Siempre tengo muy presente la presencia de los presidentes populistas en el Bicentenario, ustedes recuerdan, ¿no? Caminando en el medio de la multitud. Martín. Marco Aurelio García, que fue un gran amigo, murió el año pasado, fue asesor de Lula, asesor de Dilma, dirigente del Partido de los Trabajadores. En los últimos meses, antes de morirse, se murió de golpe, no es que se vio la muerte venir y por eso lo hacía. Lo que veía era lo que estaba pasando en Sudamérica. Decía, ojo, hay que analizar estos procesos conservadores de manera muy particular, dice, porque esto es una contrarreforma, porque vienen después de reformas. Dice, y tienen dos objetivos, no son los procesos neoliberales tradicionales. Quieren hacer lo que siempre quieren hacer, maximizar ganancias de la manera más rápida posible, pero además quieren durar. Y yo le preguntaba, pero los conservadores siempre quieren durar. No, ojo. Estos quieren durar para que lo que hagan sea irreversible. Entonces lo que quieren durar es un mínimo de 30 años. Y si no tenemos en cuenta
que su objetivo de durar es tan grande como su objetivo de saquear, no nos vamos a dar cuenta de qué fenómeno tenemos enfrente. Digo, para mí, como resumen, es cómo hacemos, o en todo caso, el desafío, y el desafío incluye la voluntad y la inteligencia y la capacidad y la vocación por articular, de cortar esto. Porque si esto dura, lo que se destruye en segundos se construye en décadas o se reconstruye en décadas. Y los que sufren son siempre los mismos. No va a durar 30 años. Dijo Saintud, no va a durar. Hablando de cortar, tenemos que cortar ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho. Y nosotros nos vamos a dar un corte. Cuando volvemos, nuestras conclusiones. De lo más interesante, sin interrupciones, como es en Río Bravo, con pensamiento profundo, donde se ha hablado de lo que está pasando con las democracias en América Latina, pero también de las posibilidades de salir de situaciones tan penosas para las mayorías. Frente amplio opositor, dijo Estela Díaz. Martín Granowski planteó también allí, bueno, qué características tendría que tener la resistencia y que hay que organizarla cuanto antes, pues hay que cortar esta contrarreforma que viene para quedarse si es que las organizaciones populares, los movimientos sociales no imponen un límite también político. Alcira Argumedo, ¿no? Muchísimo dato, una real especialista en esto de ubicarnos en el mundo. Esto está ocurriendo en un mundo como el actual, que está claramente en crisis, producto también del neoliberalismo. Las anécdotas de Luis Delía y su pedido de reforma constitucional. Todo eso me parece es muy rico para seguir charlando y seguir debatiendo. Y aprender de movimientos como el movimiento de mujeres en la Argentina, que se va haciendo cada vez más amplio sin perder su identidad y detener el saqueo. Y recuerden que nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook también, en todos los soportes, a través de Internet, también a través del teléfono. Esto ha sido Río Bravo. Un límite al discurso dominante.